Mindset en el tablero. Muy buenos días, tardes, noches. Gracias por estar sintonizando. La vez pasada dije sincronizando y no saben cómo odié eso, ¿eh? Pero gracias por estar con nosotros. Este es el episodio número 3, hermano Miguel Ávila. ¿Cómo estás? Estimado Luis Treviño, pues un gusto nuevamente de volver a encontrarnos y sobre todo explorar tendencias, porque también Mindset en el tablero tenemos que considerar estas tendencias que se están dando en materia geopolítica. Interesante introducción. Esto quiere decir que hoy vamos a hablar de... Vamos a hablar de que Irán no es el tema, sino tu costo operativo. Y vamos a servirnos de un framework que es un acróstico que podríamos mencionarlo como EIDA, que se refiere a evento, implicación, decisión y acción. ¿Qué te parece, hermano? Muy interesante, tú siempre sorprendiéndonos con términos. Vamos a hablar de Irán, de lo que esto está significando y de cómo nos afecta como empresarios en México, ¿no? Estamos hablando del Medio Oriente, estamos hablando de que está lejísimos el tema. Y seguramente muchos en nuestra audiencia dirán, bueno, ¿en qué nos afecta una guerra tan lejana? Y probablemente ahí tendríamos que empezar a hablar por lo que significa la globalización para entender por qué algo que está del otro lado del planeta nos puede afectar en México en empresas, y hablando de todos los tamaños de empresas, ¿no? ¿Por ahí va el tema? Seguro que sí, y sobre todo porque desde la óptica de un mexicano, pues tenemos claro que Irán es un conflicto, Israel es otro, pero en el mundo hay 43 conflictos bélicos y por ello no es que necesitemos entender la guerra, sino necesitamos entender cómo esa guerra, en particular de Irán, entra a tu estado de resultados y por ello, ¿qué tiene que ver Irán con un negocio en México? ¿O por qué un conflicto lejano puede pegarle a alguien que venda servicios locales? Entonces, la respuesta corta es porque afecta la energía, afecta tu transporte, provoca inflación en los países y que las tasas se vean afectadas. Y estas 4 variantes están dentro de cualquier negocio, así es que vamos a sincronizarnos con uno de los principales temores que McKinsey cita al respecto de los CEO, que es el tema geopolítico, estimado Luis. Me encanta por dónde va. A ver, un poquito usando las palabras que acabas de decir, nos afecta en energía, nos afecta en transporte, nos afecta en inflación y nos afecta en tasas. Si mal no recuerdo, es lo que dijiste. Yo creo que todos podemos entender, porque obviamente en todos los medios, noticias y demás se está diciendo que es el tema del petróleo, y todos entendemos que el petróleo se convierte en combustible y todos entendemos que el combustible es lo que le ponemos a nuestros vehículos para que se muevan, y si esto lo extrapolamos a la industria, pues entendemos que los camiones se mueven con combustible, probablemente las grandes fábricas requieren estos combustibles. Entonces, en transporte y energía entenderíamos que el hecho de que esté allá un problema y que no se pueda mover el petróleo tan rápido, de alguna manera encarece. Pero entiendo, y me gustaría que abundes un poquitito en esto para concretar y poder avanzar, el precio del petróleo está estandarizado. Hablábamos de la globalización, entonces si hay un efecto en alguna parte del planeta, el petróleo va a subir en todo el planeta, aunque nosotros tengamos nuestro petróleo y lo produzcamos aquí y lo refinemos, ¿no? Sí, y por ello vale la pena comenzar con este framework que he mencionado al principio, donde las siglas hablan primero de la letra E, que se refiere al evento. ¿Qué está pasando en el mundo? Y pues bueno, lo que nos encontramos es que hay una escalada de tensión en Medio Oriente. Irán y los actores regionales están en un momento histórico en donde se están viendo afectados por un combate bélico. Hay un riesgo sobre las rutas energéticas, que son muchas de ellas clave, como el estrecho de Hormuz, y esto está generando que hay un incremento en la volatilidad del petróleo y cómo se ven afectados los mercados energéticos. Así es que de este conflicto bélico que pareciera que a ti como empresario
no provoca absolutamente ningún evento que te pueda perjudicar, la reacción inmediata es que hay una incertidumbre en los mercados, hay una presión en los costos y por ello te pregunto, Luis Treviño, ¿por qué este conflicto importa más que otros? Pues en esencia lo que estamos diciendo es que como es una zona crítica para el suministro de energía en todo el planeta, está generando una inflación en sus costos porque evidentemente una parte del petróleo que se mueve en el mundo no se está moviendo, está detenido o cualquiera de estas cosas, está generando que el costo suba y por ende en todo el mundo se están viendo poco a poco incrementos en el valor de todo lo que esté derivado del petróleo y en algunos otros del gas líquido, entiendo. Sí, y por esto esta variable que es muy sensible que acabas de apuntar, está subiendo el precio del petróleo y sus derivados, y esto origina muchas inquietudes empresariales y por ello la pregunta que tenemos que hacernos ¿es seguro que suban los precios? La realidad yo creo que no es tan seguro, pero sí hay un riesgo, ¿no? Del aumento. Y aunque en algunos lugares menos y en otros más, está viéndose y existiendo. Entonces, el mercado reacciona antes de que el problema se materialice, ¿no? Todo esto de la especulación y de si va a pasar o no, si va a durar 2 semanas, 4 semanas, ya son 25 días al día que grabamos este episodio. Entonces los mercados van a reaccionar y van a tratar de protegerse y en algunos casos habrán subidas de precios más que en otras, ¿no? De ahí que me permites a través de este comentario que nos haces entrar a la segunda parte de este framework que es la I. ¿Qué implicación macro tiene para ti como empresario allá en Campeche o en mi caso en Morelos y para toda nuestra audiencia? En donde la pregunta que deberíamos de tratar de entender es ¿qué cambia realmente en nuestro entorno empresarial? Primero, ya lo dijiste muy claramente, la energía y los combustibles, así como la electricidad indirecta, van a tender a subir. Hay costos logísticos, ya mencionamos el canal de Hormuz, en donde los fletes, las importaciones podrían también tener una implicación de que se incrementen. Y si eso le sumamos que la inflación, que viene a ser un efecto en cadena, puede provocar incertidumbre tanto para la inversión en el país, un consumo cauteloso y, ¿por qué no?, una presión en tasas en donde los bancos centrales necesariamente tienen que reaccionar a la inflación. Con esto estaríamos diciendo que la tendencia de continuar avanzando como lo estamos viendo hasta ahora y que está siendo un poco más lento de lo prometido o dicho, es que este tipo de cosas se empiecen a notar de una u otra manera más en algunos sectores que otros. Ahora, ¿cómo pasa este tema, principalmente del petróleo, a mi negocio? Exacto, porque si tú te das cuenta, ya hemos insistido en que una de las implicaciones es que el transporte puede ser más caro como consecuencia de que los proveedores van a subir precios. Y si la energía también se vuelve más cara, entonces el costo operativo va a subir y esto va a generar una tensión en los mercados económicos y por lo tanto una inflación que a la postre va a provocar que los clientes compren menos. Exacto. ¿Y tú qué tipo de industrias, ¿no? Y hablando principalmente de México, crees que van a sentir o probablemente ya están sintiendo el golpe de lo que estamos hablando? Definitivamente industrias tan importantes como la logística, el transporte. Tú sabes que a partir del sexenio del expresidente Calderón fue el sexenio en donde más crecimos en toda la red carretera y el tema logístico. Se va a ver perjudicado, pero no nada más es el único. La manufactura, el retail, el turismo por los costos de traslados. Y esto me da motivos de que pregunte ¿y qué pasa con el servicio, no? El tema estético, las consultorías, las franquicias. ¿Qué es lo que crees tú que pueda estar reflejando este estrés geopolítico para un empresario en México? Fíjate que voy a empezar respondiendo con algo que seguramente todos los empresarios en México hemos estado sintiendo en general en el arranque de este 2026, el primer Q del 2026, que si bien no todo es consecuencia del tema de Medio Oriente,
y que hay muchos otros factores que podríamos ir analizando en los diferentes episodios. Pero evidentemente cuando vemos situaciones que me hacen dudar si estoy en el momento correcto de invertir o no, y como consumidor, si es el momento correcto de gastar más o menos, pues lo que hay es un menor consumo o un consumo discrecional, ¿no? Si antes me gastaba 10, pues ahorita voy a gastar 5 y voy a guardar tantito porque no sé qué vaya a pasar. Evidentemente cuando escuchamos la palabra de temas bélicos, pues dices, híjole, ¿vendrá a pegarme o no? ¿Me espero o no? ¿Me cuido o no? Evidentemente también cuando tocamos este tema hay una mayor sensibilidad al precio. Entonces, si antes no me importaba comprar A o B por el precio, a lo mejor ahorita sí voy a preferir elegir B, que es un poquito más barato, por lo mismo, por cuidar un poco los centavos y estar cuidando este tema. Y el último, la presión en la rentabilidad si no ajustamos los costos. Y esto como empresario creo que es lo que más nos importa, ¿no? Cuando estamos viendo que hay factores que nos están incrementando nuestros costos, lo primero que pensamos es yo voy a subir los míos, ¿no? Pero si analizamos que la gente no nos está comprando porque estamos caros, si nos encarecemos más vamos a vender menos. Uf, esto es un conflicto importante. Y esto me da motivo para abordar la tercera parte de este acróstico, la D, que es una decisión empresarial, porque es aquí en donde espero que toda nuestra audiencia esté considerando que, aunque este conflicto bélico parece muy lejano, pero no deja de ser aspectos geopolíticos que podrían ser valiosos para tus propias decisiones como empresario. En particular, hay 5 decisiones que nos obliga este evento a revisar. El primero es el tema del pricing, y por ello vuelvo otra vez a retomar la pregunta. ¿Debo subir los precios? ¿Tú qué crees, Luis? Pues yo como todo, ¿sabes? Me gusta mucho analizar. Yo creo que no es automático, ¿no? No es, sí, está pasando esto y forzosamente ya subamos los precios. Creo que hay que evaluar y analizar muchas cosas. ¿Cuánto va a aguantar mis clientes si yo subo? Tengo que tener muy claro hasta dónde se puede estirar la liga de mis precios en relación a que yo no disminuya mi venta. Segundo, ¿qué tanto están subiendo los costos reales, ¿no? Probablemente en la industria o en los servicios que yo estoy ofreciendo, el impacto del combustible, por poner ese ejemplo, no sea tan alto. Y puedo yo sopesar este pequeño incremento de alguna u otra manera. Entonces, analizar muy bien qué tanto me impacta. Si mi industria está completamente impactada y el incremento se dio ahí, seguramente, pues el análisis será distinto y tendrá que ser a favor de eso. Y tercero, ¿qué está haciendo la competencia, no? Si la competencia van a aguantar y yo no, voy a perder mercado. Entonces, si lo que estamos buscando es que entre lana, ¿no? Que fluya la lana, pues si me pongo fuera de mercado no lo voy a lograr. Cierto, y por ello el segundo cuestionamiento tiene que ver con el tema de proveeduría. ¿Debemos de buscar cambiar a nuestros proveedores? Porque esto no es un tema nada más de pánico, pero definitivamente en la medida que la rentabilidad empieza a sufrir, pues deberíamos de identificar si tenemos alguna dependencia crítica de nuestros proveedores, tener una alternativa B, podría ser esto, o por supuesto, estar confiados en que esos proveedores están en este camino en donde sabemos que estamos enlazados económicamente y por ello tener la oportunidad de negociar condiciones antes de que suban los precios. Y ahí, pues, ¿qué te parece hablar de inventarios como el tercer aspecto que nos deberíamos de preguntar? Exacto. ¿Es momento de comprar más ahorita o lo contrario? Qué buena pregunta, porque imaginémonos que tenemos nuestro almacén, nuestro centro de distribución o nuestro centro de producción con una sobreinventario o tal vez el inventario suficiente que deba de motivarnos a saber si o tenemos una dependencia del inventario o tenemos una dependencia de los proveedores, si hay riesgo de encarecimiento y si ese encarecimiento pudiera ser estratégico y golpear los ingresos económicos de tu empresa, provocar que si tu flujo de efectivo es débil, pues ¿cómo vas a cuidar si tienes un sobreinventario y ayudar a que este flujo de efectivo no se vea afectado? Y por ello el cuarto tema, pues que está de manera implícita, es el tema de caja. ¿Qué es lo que crees tú al respecto de la liquidez? Bueno, aquí la pregunta, hablando de la liquidez y en consecuencia de venir de hablar del inventario, sería ¿qué debo hacer con el flujo capital que traigo, no?
si esta es la oportunidad de crecer un inventario porque voy a comprar más barato, porque evidentemente van a subir las cosas, bueno, sería un escenario. Pero si el otro es, estoy viendo una posible crisis donde van a bajar las ventas, donde van a bajar los clientes, donde va tendenciosamente a subir el precio por el tema inflacional, pues evidentemente tengo que cuidar el flujo capital. Entonces, ¿qué tengo que hacer para cuidarlo, no? ¿Qué opciones tendría? Aumentar la reserva, reducir los gastos no esenciales o evitar compromisos largos y que puedan provocar incertidumbre en el desenvolvimiento. El quinto punto es el tema de buscaremos una expansión en esos momentos complicados, invertir y pedirle tal vez a los accionistas que puedan otorgarnos una inversión que nos permita sobrellevar o aprovechar las oportunidades, y por ello la pregunta es, ¿sigo creciendo o freno? ¿Qué es lo que piensas? Como he dicho, creo que lo dije en el episodio 1, no recuerdo, para mí toda crisis es una oportunidad, ¿no? Y como tal hay que analizarlo porque se van a mover las fichas del tablero, ¿no? Como mindset. Entonces, si tu proyecto tiene un retorno de inversión claro, ¿no? Si está robusto, si está bien pensado, con mucho análisis, con mucha información, pues la respuesta debe ser sí, tienes que seguir creciendo y no puedes poner un freno. Si tu proyecto es optimista, entonces puedes replantear, puedes pausar o puedes empujar, ¿no? Tienes que tener mucho análisis, demasiada información en tu mesa para que puedas tomar las decisiones concretas, ¿no? Que muchas veces sabemos que es el gran problema de los empresarios, que reaccionamos a lo que sucede, pero no tenemos toda la información en la mesa para tomar las mejores decisiones y usualmente nos equivocamos, ¿no? Y por ello, mindset en el tablero, en este framework, en donde la cuarta sigla corresponde a A, que es la acción. Así es que esperemos que todos nuestros amigos que nos están haciendo el favor de sintonizarnos puedan considerar que la acción viene a ser concreta, porque el horizonte, en la medida que tiene incertidumbre, pensemos en decisiones a muy corto plazo. ¿Qué vas a hacer en los próximos 7 días? ¿Revisarás tus costos? Verás cómo se está comportando el valor energético, el tema logístico que tanto te está afectando y por supuesto los insumos. Tendremos que reflexionar al respecto de la identificación de cuáles son los proveedores críticos y obviamente abrazarlos cual aliados, evaluando la sensibilidad que los precios nos están orillando a repensar. Así es que, ¿qué podríamos hacer en los siguientes 30 días, estimado Luis? Lo que acabas de decir, hermano, son acciones a muy corto plazo. Estamos hablando 7 días. En la siguiente semana tengo que tener toda esta información. Pero para de los próximos 30 días, ¿no? Un poquito más de tiempo, pues si fue necesario en base a la evaluación ajustar el tema del precio, ¿no? Si es necesario o no, en qué momento hacerlo, si me puedo aguantar pero tenerlo listo. Negociar las mejores condiciones con los proveedores, eso ya es momento de hacerlo, ¿no? Lo vamos a ver en los primeros 7 días y en ese momento ya es sentarme con ellos, plantear cómo están las cosas y llegar a las mejores negociaciones. Y por último, deberíamos de optimizar la operación, ¿no? Que sea totalmente eficiente la operación, que no haya ningún gasto extra, que el tema energético y logístico, que es donde sabemos que es donde va a haber más problemas, esté muy bien controlado, muy bien armado, con rutas muy claras y optimizadas, ¿no? Tratar de dar las menos vueltas, como dicen. Así es, y aunque hemos hablado de 7 primeros días en posibilidades de acciones muy concretas, acabas tú de mencionar los 30 días, y ¿por qué no pensar en los próximos 90 días? En donde podríamos rediseñar una estructura de costos o tal vez buscar diversificar a nuestros proveedores, evaluar coberturas o contratos a largo plazo y, ¿por qué no?, ajustar estrategias comerciales. Estoy totalmente de acuerdo y me parece que son acciones muy claras que espero hayan tomado completamente nota de esto, porque sin duda nos va a ayudar a todo el mundo empresarial ante esta situación. Ahora, ¿cuál es el error más común que se comete en esto, mi hermano? Y definitivamente no hacer nada, porque pensar que no me va a afectar directamente, creo yo que es un craso error. El mundo está interconectado, no nada más a través del internet, sino a través del tema logístico y la proveeduría, y por lo tanto, estar congelado sin hacer algo sería un error.
¿Cuál sería el segundo error, hermano? Yo creo que el segundo error sería sobrereaccionar, ¿no? De pronto vamos a estar escuchando este tipo de charlas y toda la noticia y tendemos a sobrereaccionar, tendemos a asustarnos, ¿no? Y entonces, es momento ya, hágalo ya, suban los precios, porque si no nos va a llevar la chingada. No funciona así. Entonces, subir los precios sí está bien analizado y en el momento correcto. Si no, hacer cambios. Todo fundamentado con un buen análisis y una buena estrategia, ¿no? Eso sería la sugerencia completa para no cometer el segundo error más común. Entonces, la mentalidad correcta, dado que no controlamos el evento, pero sí controlamos cómo mi empresa, mi negocio, mi comercio responde, entonces actuar en consecuencia. Danos el cierre final de este mindset en el tablero. Hablaríamos entonces de que el empresario promedio reacciona a lo que pasa. ¿Ok? Y no queremos fomentar empresarios promedios aquí. Queremos que sean empresarios estratégicos, que se preparen para lo que podría pasar sin histerias, sin locuras, con mucha información en la mano. Así es que permíteme añadir, en este tablero de mindset no gana el que reacciona más rápido, gana el que entiende qué movimiento viene después. Muy cierto, esa sería la jugada y el jaque mate en mindset en el tablero para una situación como la que estamos viviendo en el Medio Oriente, entender cuáles son estas variables, entender que no lo controlamos, que está muy lejos, pero en un mundo globalizado nos va de una u otra manera a afectar. Y bueno, todo el tema de energías, costos y precios es el tema donde tiene que estar nuestra visión como empresarios muy enfocados. Y si tú eres un emprendedor y todavía no estás lo suficientemente enganchado en este mundo empresarial, tienes que saber que una de las tareas que el empresario permanentemente tiene que tomar es afrontar las problemáticas como consecuencia de un empuje externo, como una presión interna que te ayude a ti siempre a dominarte, y por ello el tema del control emocional en medio de esta situación debería de ser uno de los must. Visita a un psicólogo, acude con un psiquiatra, usa la experiencia de coaches empresariales para que te puedan ayudar. Exacto. Entonces, como resumen, estimado auditorio, y para llegar al final de este episodio, pues tengamos calma, mantengámonos muy informados, hay mucha información, tengamos los ojos y la mente bien abierta porque, insisto, en cada crisis hay una oportunidad y probablemente en todas las industrias y servicios donde ustedes están en este momento generando negocio, hay una oportunidad en consecuencia de lo que está pasando, y eso es lo que tenemos que aprovechar porque estamos seguros que en México, en Latinoamérica, tenemos todo el potencial para hacer algo muy grande, muy fuerte como negocio, y que estas circunstancias simplemente son ajustes globalizados en un tema de mucha geotargetización, ¿no? Y vamos a hacer que la mentalidad sea completamente como mindset en el tablero. Estamos en la televisión pública en Campeche, síguenos en nuestras redes sociales y por supuesto será un gusto que tus comentarios puedan llegarnos a través de la producción y escuchar qué es lo que tú estás pensando. Y dicho sea de paso, gracias a nuestra producción de Mindset en el Tablero, cuya oportunidad nos da el día de hoy a llegar a ti en este Mindset en el Tablero. Gracias, Carla. Gracias, equipo de producción. Ya nos regañó producción, ya viste. Les damos las gracias y nos regaña. Eso está interesantísimo. Yo soy Luis Treviño, Miguel Ávila a mi lado. No olviden suscribirse y activar la campanita, como dicen todos en los canales de YouTube, para que sepan que ya ha salido un nuevo episodio y que estén enterados cada vez que subamos, que saben, cada semana estarán viendo un episodio nuevo. Gracias, mi hermano. Hasta un honor. La próxima. Un gusto. Gracias a todos. Nos vemos en una semana. Mindset en el tablero.